Un saludo. Después de la introducción a esta expedición por la colección histórica de la biblioteca, vamos a tratar de entrar en materia. Lo primero, toca hacer un nuevo deslinde cuando nos referimos al término historia. Ya habíamos separado lo que es literatura de la historia, porque aquí en la historia la literatura está al servicio de un conocimiento específico, el conocimiento de nuestro pasado. En este sentido, tenemos que diferenciar lo que se denomina historia de otro término similar, colindante, que es la historia natural. La historia natural es la disciplina académica que estudia los hechos históricos de la formación del mundo y de la vida, específicamente la corteza terrestre y la biosfera, cómo se fue formando toda la vida en nuestro planeta. Y se restringe el término historia a la historia de la cultura humana, la historia de la evolución del hombre desde que compartía sus modos de vida con los demás animales y su transformación y creación cultural a través de la palabra, que permitió obtener conocimiento o transmitir información entre generaciones más allá de la herencia biológica y el ejemplo o la percepción a través de los sentidos. A través de la palabra pudimos empezar a acumular conocimiento y transmitirlo, y ahí empezó ese gran camino, un recorrido grande, que en esa parte antigua donde no hay pruebas directas, solamente tenemos vestigios y tratando de armar un rompecabezas por los yacimientos y hallazgos de lo que se encuentra en estos últimos 3 millones de años. Después sigue un periodo que algunos denominan protohistoria, donde ya se tenía la palabra y se podría comunicar y quedaron los relatos de interpretación de algunos hechos, pero ya cuando se consolidó la escritura podemos encontrar testimonio de lo que las personas que vivieron en esa época registraron como testigos presenciales o interpretadores. Entonces vamos a empezar esta expedición con la prehistoria y traigo un libro bien bonito. Se llama Tras las huellas de Eva. Tras las huellas de Eva es escrito por dos arqueólogos, Lee Berger y Brett Hilton Barber. ¿Por qué Tras las huellas de Eva? Porque en las teorías actuales de la evolución se identifican dos ancestros comunes, uno masculino y uno femenino, el Adán cromosómico del cromosoma y el Eva mitocondrial. Eva mitocondrial, ¿por qué? Porque el ADN de la mitocondria que está dentro de la célula se transmite por vía materna y el ADN del núcleo se transmite por vía paterna. Esta es la base de las células que nos conforman a nosotros, las especies vegetales y animales, que se denominan eucariotas, que es bien curioso, porque fue cuando una célula que se denominaba arquea o procariota se tragó una bacteria y empezaron a colaborar en simbiosis, y esa bacteria se volvió la mitocondria de una nueva estructura que fue la célula eucariota. Y ahí empezó otro cuento, pues distinto, mucho más antiguo de la evolución de ese tipo de célula. Total, ese ADN de la mitocondria viene por línea materna y se lleva a la búsqueda de esas primeras herencias femeninas. La mujer más antigua que empezó a transmitir sus caracteres humanos, encontrada en África, se denomina la Eva mitocondrial. Distinta a la Eva bíblica, simplemente es una alegoría. Precisamente hoy, a los 100 años que estamos celebrando de ese gran proceso que se dio en Estados Unidos, en el estado de Tennessee, que se llamó el juicio del mono. Una ley de Tennessee prohíbe enseñar la teoría de la evolución, y un profesor en un pueblo cualquiera de 1.700 habitantes, en un libro que era oficial, empezó a leer el capítulo de la evolución, fue a juicio, fue un juicio muy sonado, y finalmente era un enfrentamiento entre religión y ciencia. Pues de pronto sacaremos algún día para hablar sobre ese capítulo del juicio del mono. Tiene una película, ese juicio del mono, que es la herencia del viento o heredando el viento, que es más o menos una palabra, una frase de la Biblia. Pero bueno, concentrémonos en el asunto de Tras las huellas de Eva. Voy a leer algunos apartes de este libro de Tras las huellas de Eva. Lo primero es sensibilizarnos con lo que es la prehistoria y la historia.
Dice así: los fósiles pueden hablarnos. A medida que atravesamos nuevos horizontes tecnológicos y filosóficos, se redefinen las fronteras entre los vivos y los muertos. Para el ojo de un profano, un pedazo inanimado de hueso de piedra carece de vida, pero de hecho estas piezas, mensajeras del pasado, representan una realidad que existió una vez. En su nivel más básico, la paleoantropología representa una prolongación del interés por los propios antepasados, pero en una magnitud muy diferente. Si suponemos que el promedio de una generación humana es de 20 años, entonces nuestros abuelos quedarían 2 generaciones por detrás, y los bisabuelos 3. Los hermanos Wright volaron por primera vez en Kitty Hawk durante 1903, hace menos de 5 generaciones. La guerra civil en Estados Unidos comenzó en 1861, hace 7 generaciones. La Revolución Francesa hace solo 11 generaciones. El nacimiento de Jesús se produjo hace solo 100 generaciones, mientras que la primera de las grandes pirámides de Gizeh fue construida en el 3200 antes de Cristo. Parece muy remoto, pero solo nos separan de ese momento 260 generaciones. Si se pusiera en fila a un representante de cada una de esas generaciones, no llegaría a alcanzar la longitud de un campo de fútbol. Las primeras civilizaciones solo emergieron hace 325 generaciones. El cultivo de las plantas y domesticación de animales hará cosa de unas 550 generaciones. Los humanos comenzaron a enterrar de modo sistemático a sus muertos hace 45.000 años, aproximadamente por la misma época en que los hallazgos arqueológicos sitúan la aparición de la primera obra artística permanente, separada de nosotros tan solo por 2.250 generaciones. Aquella Eva, que son las huellas de unos fósiles africanos que quedaron en la arena en Sudáfrica, las huellas de una mujer, las huellas de una hembra y las huellas de un pequeño antílope, hace 117.000 años, solamente nos separan 5.000 generaciones. Total, entre ese punto y nosotros y un ancestro común, mujer también, la Lucy, encontrada en Etíope, solamente hay 195.000 generaciones. 195.000 generaciones es un pueblo, una ciudad pequeña. Esa es la gran historia de cómo nos hemos ido configurando como especie con todas las posibilidades. Con una advertencia, es que esa búsqueda del pasado no es para escondernos del presente, es para darle sentido a que el presente que estamos viviendo siempre será un tránsito entre los tiempos pasados y los tiempos futuros, de los cuales nosotros tenemos capacidad de decidir en alguna medida y en otros simplemente de comprenderlo y adaptarlo. Voy a leer otra pequeña parte de Tras las huellas de Eva, que fue alrededor del descubrimiento de este fósil de Lucy, que fue un arqueólogo, Donald Johanson, muy importante. Entonces, el autor, conversando con Johanson, dice: de hecho, debo gran parte de mi buena fortuna a Johanson. Durante un fin de semana que pasamos juntos en Savannah, Georgia, mientras él realizaba una gira de conferencias, me proporcionó algunos consejos profesionales discutibles pero útiles. Por aquella época yo cursaba estudios de posgrado y su persona me inspiraba una reverencia absoluta. Era, por así decirlo, como una estrella de rock con una capacidad natural para desenmarañar las complejidades de la ciencia y volverla accesible al gran público. La minuciosidad de su enfoque le había ganado el respeto de buena parte de la comunidad científica y de los miles de personas que luego leyeron su libro, Lucy. Johanson me hechizó aquel fin de semana cuando le escuché describir el entusiasmo del equipo de campo la noche que siguió al hallazgo de las primeras piezas de Lucy. Sabía que habían topado con algo especial, pero no estaban seguros de hasta qué punto. Comentaron las posibilidades del descubrimiento y alzaron sus cervezas para felicitarse mutuamente. En tanto sonaba una y otra vez la cinta de una canción de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, Lucy en el cielo con diamantes, bajo la estrella de la noche africana. Así recibió su nombre Lucy. El nombre Lucy vino de la canción de los Beatles, y la canción de los Beatles de un dibujo que Julian, el hijo de John Lennon, hizo de 4 años por su compañera Lucy, que la pintó en el cielo con estrellas y diamantes. Iniciamos nuestra conversación de historia, hablamos de biología, hablamos de paleoantropología y hablamos de los Beatles. Un saludo.